En el orden financiero hay una categoría de gastos que se llama gastos eventuales, que son los gastos que no sabemos cuándo van a ocurrir, pero que tenemos certeza que en algún punto estos van a ser presentes en nuestra vida. Lo mismo ocurre con los acontecimientos que cubren los seguros. No sabemos cuándo van a ocurrir, pero sabemos que van a estar en algún punto de nuestra vida presentes. Sin embargo, hoy aún con tanto acceso a información y con tantos ejemplos de cómo los seguros tienden a ser un pilar fundamental en la planificación financiera, muchas personas todavía no hacen uso de estos y desconocen realmente su importancia. Es definitivamente una industria que viene en crecimiento con una proyección de un 4% de crecimiento anual para el próximo periodo, una herramienta financiera importantísima que cada vez cobra más relevancia en la vida de las personas. Para poder entender más cómo funciona esta industria y cómo podemos hacer un mejor uso de esta increíble herramienta financiera, tenemos un invitado muy especial, el señor Arnoldo Morera, que es jefe de Pan American y que tiene más de 17 años de experiencia en esta industria y nos va a explicar cómo podemos tomar las mejores decisiones con nuestros seguros. Arnoldo, gracias por acompañarnos en Money Talks, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, más bien, Esteban. No, la verdad que ha sido un placer contar con tu presencia acá. Y bueno, vamos a desarrollar este tema de los seguros, ¿verdad? Ese es un tema que tiene mucha tela que cortar. Correcto. Y que vamos en este espacio acá en Money Talks a desarrollar de la mejor manera con vos. Háblanos primero un poquito de vos, contanos un poco tu historia, cómo empezaste en el mundo financiero, cómo llegaste al mundo de los seguros también. Claro. Bueno, te comento un poco. Yo tengo más o menos unos 17 años de experiencia en el mundo financiero, 13 años en banca, 4 años acá en la parte de los seguros. Te voy a comentar un poquito sobre mi historia. El 31 de enero del 2020 yo quería iniciar un proceso de emprendimiento y estaba haciendo un proceso de reclutamiento como ejecutivo pymes en una empresa financiera. Sin embargo, por cosas de la vida, tenía 30 años en ese momento, la edad del Superman, nada nos va a pasar, sí. Todo lo podemos hacer, ¿verdad? Y tuve un accidente de tránsito en el cual, bueno, quedé en coma inducido. Fueron 5 días más o menos también, donde se inflamó lo que era el nervio óptico y demás, ¿verdad? Entonces, todos mis planes en ese momento, donde vos querés hacer todo, ¿verdad?, se vieron truncados por una situación que no está bajo nuestro control. Claro. Por coincidencias o diosidencias de la vida, en julio de ese año, ya en el proceso de rehabilitación, se dio la oportunidad de ser parte de Pan American Life, que es la aseguradora, ¿verdad? Y en ese momento tomé esa opción y ahí empecé en los seguros. ¿Por qué diosidencia? Porque al final, hoy por hoy, lo que hago es proteger a las personas ante situaciones que no están en nuestro control y que yo me di cuenta a través del accidente que hay que estar preparados económicamente. Tenía un proceso también de proveedora en mi familia, entonces había muchas cosas que pensar y no estaba preparado, ¿verdad? Y es lo que pasa con muchos costarricenses el día de hoy, casi que el 95%, por decir algo, ¿verdad? Claro. No, pero muy interesante. Entonces, vos tuviste este episodio, este accidente en tu vida. Correcto. Y ahí viste de primera mano lo que implica el tener un aseguramiento adecuado. Correcto, estaba joven, era una persona de 30 años. Tenía 30 años, ¿verdad? Es lo que vos decís, la edad del Superman. No tenía enfermedades ni demás, ¿verdad? Es que nunca nos va a pasar nada. Pero cómo estaba protegido ante un accidente que no está en nuestro control, ¿verdad? Estuve 5 días en coma inducido, los doctores dijeron que yo no iba a volver a comer, que no iba a que iba a quedar siendo una carga para mi familia. Entonces, evidentemente, gracias a Dios, nada de eso pasó, pero parte del propósito o de lo que yo hago hoy, evidentemente, es poder asesorar y ayudar a personas a que se puedan proteger ante situaciones que no están en nuestro control. Y evidentemente enfocado en la parte de seguros de personas, porque los seguros, bueno, tenemos seguros generales y seguros de personas. Claro. Los seguros generales es el inventario, la casa, el carro, ¿verdad? Todo lo que no somos nosotros. Y a veces nos ocupamos de proteger absolutamente todo lo que está alrededor y nos dejamos... Todo lo patrimonial, nos enfocamos mucho en lo tangible, en los bienes, ¿verdad? Correcto. Sí. Y nos dejamos en último lugar, ¿quién es el que crea el carro, la casa, el negocio, verdad? Entonces, bueno, cómo cubrir nuestra vida, cómo cubrir, por ejemplo, a las personas que dependen económicamente de nosotros.
el qué hacemos ante un accidente. Hoy por hoy la primera causa de muerte prematura en el país son accidentes de tránsito. Y hay una gran carga vehicular y cada vez el tránsito es mucho más complejo en este país. Vos lo ves en el día a día, es casi que imposible, a veces se vuelven parqueos, ¿verdad? Totalmente. En horas pico. Entonces, evidentemente, ¿y cómo estoy protegido, por ejemplo, ante una enfermedad grave? Hoy por hoy, la tercera causa de muerte prematura en el país es cáncer. Claro. ¿Cómo estoy preparado para poder recibir ese tratamiento? Y cuando reciba el tratamiento, para poder pagar las obligaciones de la casa. Créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera, ¿verdad? Sí, ya vamos a volver un poquito a esta parte para ver la diferencia entre seguros de vida, seguros de salud y esto. Hablando un poquito de lo que me dijiste antes, que me interesó mucho, de un tema de un propósito, que vos trabajas ahora con un propósito. Yo soy muy creyente de esto. De hecho, creo que mucho del éxito que una persona puede tener radica en encontrar eso, el que es un propósito a lo que se dedica laboralmente, ¿verdad? O sea, creo que el peor castigo para un ser humano puede ser dedicarse 8, 10, 12 horas de todos sus días a algo que no le guste o algo en lo que no sienta sentido a lo que hace. Háblanos un poquito de ese propósito que vos encontraste en base a este accidente que tuviste y a lo que haces hoy día. Es súper importante eso que mencionas, porque en este caso es dejar de hacer un trabajo para que se vuelva una pasión, algo que vos puedas disfrutar en la vida y que al final, bueno, tener remuneración económica, bien, buenísimo, ¿verdad? Entonces, eso te realiza como persona. Entonces, por ejemplo, si estás en un trabajo donde tenés que estar de 8 a 5, no te gusta, tenés que soportarte al jefe, nada más por... Que es lo típico que dice la gente, ¿no? ¿Verdad? O sea, nada más por un salario, otra ¿verdad? vez lunes y que dice que ya es viernes, ¿verdad? Viven como correcto. Eso. Entonces, ¿por qué no disfrutamos más bien de lunes a viernes? Exacto. Y, por ejemplo, descansar los fines de semana. Entonces, hay un cambio ahí de mindset que, gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque soy creyente, que me dio la oportunidad de poder encontrarme con esto y encontrarle un disfrute a la vida. Claro. Entonces, hoy por hoy, a raíz de mi experiencia, porque vamos a ver, una experiencia derriba 1000 argumentos. Entonces, por ejemplo... Muy buena. ¿Cómo es esa frase, por favor? Una experiencia derriba 1000 argumentos. Derriba 1000 argumentos, muy bien. Yo te puedo decir a vos X cosa, lo que sea, pero si vos no has experimentado... es la creencia en lo que se hace, ¿verdad? O sea, correcto. El poder trasladarle a la gente que lo que vos estás hablando realmente lo crees. Correcto. ¿Qué es la diferencia para mí, por ejemplo, entre un vendedor, ¿verdad? Y un asesor realmente? O sea, el vendedor te ofrece de lo que sea, lo que tenga para vender. El asesor te va a decir realmente lo que te funciona, desde su experiencia y desde la creencia en sus productos. Correcto. Y desde dónde lo está viviendo, y hay un proceso de empatía. El asesor se enfoca en las necesidades de la persona que estoy asesorando. Correcto. El vendedor se enfoca solamente en los intereses que él tiene. ¿En cuánto va a ganar con lo que está vendiendo? Correcto. Sencillo, o sea, básicamente. En el sistema capitalista en el que vinimos, ¿verdad? Puede funcionar de esa forma. Muy bien. Arnoldo, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que una persona debe considerar cuando quiere optar por un seguro? Y dentro de esta pregunta, que nos expliques las diferencias entre los seguros personales que hay de seguros de vida y seguros de salud, porque a veces tiende a confundir un poquito. Bueno, lo más importante cuando una persona quiere adquirir un seguro, hoy por hoy estamos en pañales acá en Costa Rica en la cultura del seguro. La apertura de los seguros se dio en el 2008, entonces es muy reciente. Evidentemente muchas herramientas financieras que se pueden utilizar a nuestro favor y que la gente no conoce, ¿verdad? Eso es importantísimo, sí. Lo más importante es el acompañamiento y el asesoramiento que recibas para poder tener esa herramienta financiera y que sea por medio de un asesor, ¿verdad? Que no sea por medio de un vendedor. Porque el asesor se va a ocupar directamente de tus necesidades y evidentemente te va a brindar una herramienta financiera que puedes utilizar a tu favor. Entonces, claro, para mí lo más importante a la hora de adquirir un seguro es el acompañamiento y el asesoramiento. Ahora, en la parte de seguros de personas, como te decía, ¿verdad? Ver si ocupo o si puedo utilizar, por ejemplo, una póliza de vida que sea capitalizable. O sea, que si por X razón no pasa nada, yo pueda generar un fondo con renta fija, digamos,
ahí sí me pongo muy técnico o algo así, me avisas. No, pero adelante, porque es interesante porque, vamos a ver, ya dijiste algo muy clave, como herramientas financieras. Correcto. No hacemos ese ligame cuando hablamos de seguros. O sea, la gente cuando habla de seguros, básicamente, como el concepto que tiene la mayoría de personas es, pues, si me muero algo pasa, digamos, con esto o algo puedo hacer. Correcto. En cuanto a seguros de salud, que por eso quiero que expliques un poquito la diferencia, vamos a ver, aquí por un tema de institucional en Costa Rica, tenemos como esa parte medianamente solventada, pero ya hemos visto cómo ha ido, ¿verdad?, en deterioro este tipo de servicios. Correcto. Y muchas veces ha costado vidas precisamente por eso. Entonces es muy interesante cuando vos lo ligas desde el punto de vista de herramientas financieras. Claro. La gente no lo tiende a entender así. Sí, es muy importante, bueno, poder utilizar esa herramienta financiera a mi favor. Claro. Como vos decís, cuando se creó el régimen, ¿verdad?, de invalidez, vejez y muerte en 1972, la gente tenía 10, 15 hijos que iban a trabajar, claro, y que mantenían a esa persona que ya estaba retirado, que ya estaba pensionada, y entonces evidentemente le generaban ahí lo que era el tema de pensión. Hoy por hoy la realidad del costarricense ha cambiado. Hoy por hoy no tenemos hijos, tenemos mascotas, ¿verdad? Sí. Entonces, el perro no va a poder mantener un régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ¿cómo me estoy preparando yo a nivel personal para poder tener un bienestar financiero hoy, que me lo garantiza un seguro, ¿verdad? Pero también un bienestar financiero en mis próximos años. Entonces, eso lo puedes hacer por medio de un asesoramiento indicado, por medio de saber cómo utilizar las herramientas financieras, y que si el día de mañana no sucede nada, bueno, al final puede crear un fondo de retiro, un capital para mis próximos años, okay, seguro, ¿verdad? Eso te lo brinda, digamos, una cobertura en vida, que esa cobertura también se le brinda a los beneficiarios, no solamente para los beneficiarios en caso de fallecimiento en cualquier momento, ¿verdad?, sino que también va a generarte algo a vos para poder tener un bienestar financiero en los próximos años, bueno, ¿verdad? Importantísimo, claro. La parte de salud, que ya la estábamos conversando también. Hoy por hoy hay un deterioro también, no solamente en la parte de las pensiones, sino también en la atención que recibimos. Claro, las famosas filas de espera, ¿verdad?, que hemos hablado. Te comento un caso específico que tuve con un cliente. Él tenía piedras en los riñones, era una emergencia, fue a la caja, se lo diagnosticaron, era una emergencia. Si usted no tiene patas en la caja, entra a la lista de espera, ¿verdad? Esa es nuestra realidad latinoamericana, ¿verdad? Correcto, entonces, ok, le dan el diagnóstico, como lo suyo es una emergencia, entra en lista de espera para atenderse en el 2025. Esa persona o ese empresario no puede darse chance hasta el 2025 de tener piedras en los riñones, donde pueda atentar contra su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace un profesional hoy por hoy? Va al sistema privado, y si no tiene seguro, tiene que sacrificar todos sus ahorros o el patrimonio que está generando por esa atención inmediata, versus tener un seguro médico privado en el cual no ve sacrificados sus ahorros. Gracias a Dios, él estaba asegurado, me llama Arnoldo, me pasó esto y demás. Eso fue un viernes, ya el lunes lo estaban operando en el CIMA y no vio sacrificados sus ahorros, el patrimonio, y se pudo reincorporar a sus actividades para poder generar un bienestar financiero a su familia y demás. Eso es lo que hace hoy por hoy un seguro de salud. Un seguro de salud, claro. Correcto. Que es completamente parte de una planificación financiera que debiera tener una persona, porque si en este caso, si esta persona no hubiera tenido ese seguro, tiene que hacerse la atención, porque ahí no puedes escoger, o sea, tenés que hacértelo. En temas de salud no hay otra. Y si no tenés el seguro, o tenés dos opciones, o se van los ahorros o tenés que endeudarte. Y ahí es donde mucha gente, yo conozco muchos casos de personas que han entrado en un bucle financiero negativo porque por algún tema de enfermedad tuvieron que endeudarse, posiblemente por la misma enfermedad y recuperación les cuesta generar ingreso, y ahí empieza un descalabro financiero muy complejo de salir. Correcto, aquí mencionas algo bastante importante, que es el carácter de previsión que tiene el seguro. Claro. El seguro está hecho para protegerte ante situaciones que no están en tu control o que vos no sabías que iban a suceder, como un accidente, como una muerte prematura, como el diagnóstico de alguna enfermedad grave. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, lo mejor es poder prepararse, tener lo que es el seguro, en el cual es una herramienta de inversión, que si el día de mañana pasa X cosa, bueno, vas a estar cubierto. Aquí tenés $300,000 para llevar un tratamiento de cáncer, por ejemplo. A nivel local, ocupas $300,000 hoy por hoy, según las estadísticas que nosotros manejamos.
para poder llevarlo en el sistema privado. Hoy por hoy los costarricenses no tienen $300,000 guardados ahí en la caja fuerte ante un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? No es lo típico, ¿verdad? O sea, correcto. No es la persona promedio en este país. Vivimos mucho tiempo durante un monopolio y demás. En la industria o la cultura del seguro se rezagó y evidentemente tenemos un atraso. Pero aquí lo importante es que hoy por hoy nos podemos volver víctimas del sistema o podemos controlarlo a través de las herramientas que tenemos. Super. Cuando somos víctimas es cuando no hacemos previsión, no tenemos seguros y entonces estamos al margen de lo que pueda pasar. Es muy diferente que yo pueda tener herramientas financieras que puedan proteger mi bienestar financiero en el presente y en el futuro y que evidentemente yo, si el día de mañana pasó algo, ok, y dejar protegida a mi familia también, ¿verdad? Ya tengo el apoyo y tengo el respaldo financiero. Entonces, todo esto, lo más importante es poder tener un buen asesoramiento, una persona que entienda las necesidades y que evidentemente brinde una asesoría personalizada para poder entender el macro, el micro, ¿verdad? Y evidentemente las necesidades de cada cliente también. Magnífico. Arnoldo, ¿cómo es dedicarse a esta carrera de asesoría en seguros en Costa Rica? O sea, ¿cómo es la cultura del costarricense? ¿Con qué te topas en la calle cuando le llegas a la gente a hablar de seguros? Como te dije, bueno, estamos en pañales en la cultura del seguro, ¿verdad? ¿Sentís que la gente no dimensiona realmente la importancia? Hay mucha tarea en el tema de conciencia. Claro. Me he encontrado muchas personas que no dimensionan, digamos. Hoy por hoy están creando su capital, pero no saben qué situaciones pueden ocurrir que puede afectar su ingreso y el de su familia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí es donde nosotros entramos con una tarea también de labor social en la parte de la conciencia que generamos directamente en las familias y en las empresas. Bueno, es muy importante que usted se pueda proteger ante todas estas situaciones, ¿verdad? Y que evidentemente pueda tener una opción o una solución que ya usted le brinde tranquilidad, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, es difícil. Yo, bueno, también dentro de mi profesión me topo mucho con esto, con que la gente no entiende bien la parte de seguros. O sea, el costarricense, como te hablaba, por el tema tal vez institucional, tiene muy arraigado eso de que, bueno, si me pasa algo, ahí está, ¿verdad? La institución que me puede proteger. Pero el seguro va mucho más allá. Y no hay como esa cultura, realmente hay como una miopía, ¿verdad? En el latinoamericano, creo que es algo a nivel general. Correcto. Pero bueno, enfocándolo acá en Costa Rica, en donde no le damos ese peso importantísimo. Me ha tocado ver casos en 2 vías y ahora te voy a preguntar por tu experiencia, que claramente estoy seguro que tenés casos bastante importantes que contarnos, pero de familias en donde había un seguro que protegía cuando el proveedor principal, ¿verdad? Faltó. Y había un seguro que protegía cómo esa familia, a pesar del dolor, a pesar de la situación, ¿verdad? Que eso no se lo va a reponer nadie, la falta del ser querido, pero vamos a ser claros, no es lo mismo hacerle frente a ese tipo de situaciones cuando has tenido una buena planificación y puedes seguir económicamente muy similar de cómo venías viviendo, a cuando se da la situación y se te cambia la vida completamente porque se cerró el tubo por donde llegaba el dinero al hogar. Es muy complejo. Eso que mencionaste es bastante importante. Nosotros manejamos estadísticas también, ¿verdad? Si la cabeza de familia no está el día de mañana, ¿verdad? Hay un impacto financiero directamente en la familia. Es decir, el estilo de vida que mantiene. Claro, o por supuesto. El empresario dueño de su empresa que impacta a 50 familias. Exacto, correcto. Que hoy dependen de ese negocio, ¿verdad? Entonces, a veces no se dimensiona, ¿verdad? Entonces, evidentemente, un seguro lo que genera es un respaldo financiero, una garantía que se puede dar, ¿verdad? Y que si el día de mañana pasa algo, bueno, por lo menos hay liquidez o hay tema financiero, ¿verdad? O sea, hay solvencia para poder hacerle frente. Para poder tomar las decisiones con la cabeza fría. Exacto. Aquí te voy a de la necesidad. Aquí te voy a contar un par de historias. Por favor, adelante. Por ejemplo, digamos, ¿quién iba a sospechar que en el 2020 iba a ocurrir la pandemia del COVID, verdad? La pandemia, claro. Entonces, teníamos un dueño de empresa, ¿verdad? Que se dedicaba específicamente, su familia no estaba involucrada en el negocio, ¿verdad? Al final, él ya estaba un poco mayor, lo toma el COVID, ¿verdad? Y evidentemente ya él no está. Al día siguiente, la hija tuvo que tomar posesión de las operaciones de la empresa, ¿verdad? Sin ella estar involucrada. Y ella lo que nos decía, mira Arnoldo, yo no pude vivir el duelo de mi papá,
porque al día siguiente tenía que atender a los proveedores, tenía que atender a los vendedores y toda la operación. Es decir, yo no pude vivir el luto. Claro. Versus que nosotros estuvimos con ese cliente meses anteriores, ¿verdad? Le asesoramos y todo y le dijimos, mira, es importante que te protejas ante esto. Versus tener, por ejemplo, $500,000 que puedas tener la cabeza fría y que si el día de mañana, bueno, vas a poder vivir tu luto, pero esto está solventando la pérdida financiera que puede ocurrir el que, por ejemplo, no estés, ¿verdad? Finalmente la vida va a continuar, ¿verdad? Para las personas que quedan acá, pues va a continuar cuando hay hijos, sobre todo hijos tal vez en edades más tempranas, en donde todavía no se pueden valer por sí mismos. Y es un doble golpe, o sea, es el golpe de la pérdida de la persona que va a ser irreemplazable y también la pérdida de un estilo de vida y de un montón de situaciones que se pueden dar por una insolvencia financiera que pueda tener que enfrentar la familia en ese momento. Correcto. En la parte emocional, un papá, un esposo, eso estamos claros, no se recupera con nada. Exacto. Pero donde puede ayudar un seguro es en la parte financiera. Entonces, en la parte financiera, que se puedan garantizar las herramientas, por ejemplo, si tienes un niño de 9 años, bueno, que pueda estar garantizada su educación superior, para que tenga las herramientas necesarias para poder salir adelante en el mundo, ¿verdad? Si la cabeza de familia no está el día de mañana, a esa familia le toma entre 8 a 10 años recobrar el estilo de vida que tenían anteriormente. Okay, ¿cómo es esto? Según las estadísticas que nosotros manejamos, si la cabeza de familia no está el día de mañana, hay un impacto financiero en la familia. Y a esa familia le toma, dependiendo de la edad de sus hijos, pero evidentemente en una media, ¿verdad? Claro. De 8 a 10 años, recobrar el estilo de vida que tenían anteriormente cuando la cabeza de familia estaba. Wow, porque ahí dependemos de la caridad, claro. Por ejemplo, de si no estamos preparados financieramente. O por ejemplo, muchas puede hacerle frente a negocios, por ejemplo, que no saben manejar y que no conocen el día a día. O amas de casa, por ejemplo, que hoy por hoy no laboran, que están dedicados para sus hijos y para su familia. Claro. Entonces, si el día de mañana no está el proveedor, ¿cómo impacta eso financieramente a esa familia, verdad? Sí, definitivamente importantísimo. Arnoldo, ya para cerrar, de verdad que ha sido súper enriquecedora esta conversación. Claro. Le pedimos a nuestros invitados que nos dejen una frase, puede ser propia o una frase de un tercero, que quieras dejar como mensaje final para todos nuestros oyentes. Yo manejo una frase, digamos, que lo más importante somos nosotros y los nuestros. Entonces, nosotros podemos decidir en la vida o ser víctimas, estar a merced de todo lo que me puede ocurrir, claro, o tomar las decisiones en nuestro control y evidentemente poder generar como un bienestar financiero, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, si nos definimos en amor propio como lo más importante somos nosotros y los nuestros, ¿verdad? Evidentemente vamos a estar bien. Porque evidentemente no nos sirve de nada que esté el carro bien, ¿verdad? Exacto. Si nosotros no estamos bien, que somos los que producimos el carro. Entonces, ponernos como prioridad. Entonces. Correcto. Eso es un amor propio. Exacto. Si vos te pones como prioridad y como número uno, lo más importante sos vos. Muy bien, excelente. Arnoldo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Espero hayas disfrutado de este episodio. Estos son los principales aprendizajes del día de hoy, traído por Republic Workspace. Es indispensable para una adecuada planificación financiera contar con seguros de vida y con seguros de salud. El segundo punto es, la vida puede cambiar en cualquier momento. Nadie está exento de un accidente, de alguna tragedia, y estar preparados de antemano va a ser una gran diferencia de cómo podamos enfrentar este tipo de situaciones. Y el tercer punto es, nada va a sustituir a un ser querido, pero enfrentar este tipo de situaciones con una solvencia financiera adecuada claramente va a hacer que el camino a seguir sea un poco más sencillo. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en el próximo Money Talks.